¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo de nueva cuenta y me da un placer recibir aquí en el estudio. Ya nos debíamos una plática con el doctor Franco Zúñiga. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Manuel, todo bien, gracias a Dios. Pues prácticamente terminando este año 2023, Doc, pero también con el placer de platicar el sentido. Quisiera empezar con la Casa del Campeón. Es un proyecto de vida, es un proyecto que usted lo soñó y que hoy día prácticamente es un sueño hecho realidad. ¿Cómo está la Casa del Campeón? Bueno, yo primeramente un saludo para todos y ojalá y la plática sea de provecho para la gente de fútbol. Yo creo que la Casa del Campeón es un sueño muy real, antes era una irrealidad, pero en base al trabajo, en base a la eficacia mental, pisamos una plataforma que es una diferencia abismal en el sector amateur y aterrizar un poquito el talento hacia el futuro en el profesional. ¿Cómo nace esa idea? O sea, ¿cuál es el objetivo de la Casa del Campeón? Bueno, la idea nace de la ausencia. Yo cuando era un infante que comenzamos los inicios del fútbol en la calle, que después pisamos la unidad deportiva y después estatales, nacionales y aterrizamos jugando en Europa con la selección en aquel momento amateur juvenil, me dio la posibilidad de estar en lugares muy especiales y que causaron sorpresa a Franco Zúñiga en el sentido de que todo lo que yo veía en Europa no lo había visto en mi ciudad, que era una ausencia muy grande, porque el talento no solo sale en el llano, en el potrero, como dicen muchos, se necesitan instalaciones adecuadas para tener un crecimiento y en Europa encontré esa diferencia abismal. Y en este caso, quiso usted plasmarlo, traerlo aquí. Pero en sí, ¿qué es lo que hace la Casa del Campeón? O sea, son fundamentos básicos de que un niño tiene que entender o entender la forma de trabajar al fútbol o de enamorarse del fútbol. Bueno, más que nada es tener una ideología propia, sembrar la pertenencia en la mentalidad individual, que el crecimiento sea netamente profesional con fundamentos y obligaciones técnicas y tácticas. En el entorno te encuentras un sinnúmero de formadores que parten con la idea siempre del profesional, pero en el camino te encuentras muchos handicaps, que es lo que te provoca que los niños en este momento del 100% cuando son adolescentes claudiquen, porque la ausencia del fundamento, la ausencia del elemento técnico-táctico no te dejan pensar en las obligaciones que se exigen en primera división. Siempre estar en primera división partiendo de la presencia de Franco Zúñiga en base al trabajo, bueno, me dio la experiencia de la ausencia que uno tiene que solventar con los elementos que son muy importantes como la utilería, instalaciones adecuadas para que el crecimiento sea de la mano entre lo mental y lo técnico y lo deportivo. Doc, la Casa del Campeón no es una escuela de fútbol. No, para nada. O sea, no es una competencia de una escuela de fútbol. Es más, un chico de Rayados Bartam, de Cefoca Miguel Mendoza, de Correcaminos, Tigres XX, puede estar en la Casa del Campeón. Hacer un trabajo extra de lo que hacen en una escuela de fútbol. Sí, hay una diferencia marcada que a veces es mal entendida porque la Casa del Campeón te da la posibilidad de tener un crecimiento diferente en base en las plataformas que son lo analítico y lo técnico y lo físico. Las escuelas de fútbol, yo les abrí la puerta para que ellos tengan una corrección en alguna falencia que tenga el niño o el joven en el aspecto técnico y en lo mental. Y bueno, incrementamos esas habilidades en base a la repetición y en base a la asistencia. Tener una relación de trabajo con las escuelas de fútbol para mí era un paso muy importante, pero diluimos mucho ese modo de pensar porque el celo aparece, porque creen que hay competencia. Yo siempre he dicho que Franco Zúñiga no puede tener mil alumnos, o sea, niños hay para todos, o sea, el infante en este momento, los que estamos enamorados del fútbol, tú sabes que esto es pasional, nos tenemos que dar cuenta que el infante ahora necesita armas para competir. Por eso el gran problema del fútbol mexicano en primera división, porque las escuelas de fútbol a nivel nacional, no nada más aquí, tienen mucho que desear en la formación. Y en este caso sí existe, ¿no? O sea, a veces dicen, no, no vayas ahí con Franco, porque se piensa esa parte de que, bueno, en varias escuelas dicen, me roban el niño, ya se lo quieren llevar, o sea, esa parte, o sea, no se entiende todavía. ¿Ya hay acercamiento con escuelas que han ido a trabajar con ustedes?
Sí, yo tengo, por ejemplo, con la escuela de las dos ligas, con la escuela de gladiadores, con escuelas foráneas que han venido a que sus niños tengan un trabajo diferente, pláticas, conferencias de formación para los niños que académicamente tengan una idea diferente del fútbol y que, bueno, vayan conociendo las plataformas. Son, son, son puntos de vista muy diferidos en la formación de un niño y que yo, bueno, yo no podría robarme un niño de una escuela. Por ejemplo, de Cefoca tuve muchos niños de Cefoca, tengo muchos niños de Bartán y los resultados están en las estadísticas, porque los niños son aprovechados en base al trabajo analítico y en base a la repetición, que damos una formación con los elementos y fundamentos, bueno, participan con sus escuelas y son campeones. A veces yo critico un campeonato porque para mí el ser campeones no representa tener una formación correcta. Para mí el ser No es el éxito, o sea, no es el claro, éxito. claro, el ser campeones es participar, competir y bueno, que todos tengan la posibilidad de sentir lo que es jugar al fútbol, pero con las bases. Doc, ¿con qué se cuenta en la Casa del Campeón? A ver, yo he ido varias veces, he visto las instalaciones, han cambiado, cada vez que voy cambian mucho, pero actualmente, ¿qué servicios ofrece la Casa del Campeón? No, ofrecemos muchos. Para mí lo más importante es el mental, el trabajo mental que Franco Zúñiga de una u otra manera emplea en la formación de los niños en base a la presión, en base al grito, en base a la corrección. Las instalaciones, bueno, es un punto y aparte y un plus porque tenemos muchas plataformas de enseñanza como pista, como gimnasio, como canchas alternas, como escaleras, como arenero, como una plataforma azul donde trabajan los infantes de 3, 4 años. Tenemos una diferencia abismal que yo la perfeccioné, te vuelvo a repetir, en base a la ausencia. El servir para mí es un placer, pero la enseñanza parece ser que es una necesidad en la actualidad. Entonces, yo parto mucho de que el infante tiene que tener todo el recurso necesario para poder tener un rendimiento óptimo. Por eso Tampico Madero desapareció de primera división. Por eso los jugadores de Tampico Madero y la región no aparecen en primera división, porque ahora son atletas formados primero físicamente y también estructuralmente y mentalmente, que ese es el aspecto psicológico que yo manejo mucho en la Casa del Campeón. Doc, ahí vemos, por supuesto, el trabajo que hace con los niños, pero el llegar a la Casa del Campeón, un jovencito, ya necesita llegar con las bases o fundamentos del fútbol, o alguien que ni siquiera ha tocado una pelota y dice, quiero que mi hijo aprenda a jugar fútbol, quiero que mi hijo tenga una disciplina, porque bueno, el fútbol sabemos muy bien, independientemente de lo que pasa en una cancha, la disciplina que otorgas a tu vida normal es fundamental, pero ¿sí llegan de cero también? Sí, me han llegado chicos que para mí, yo en la pura visión que tengo, que me atrevo a ser un poquito agrandado en ese punto de vista, puedo seleccionar el chico que tiene futuro. Para mí un chico que técnicamente no está dotado, pero que es un chico entusiasta y que basa mucho la disciplina, su comportamiento, bueno, tiene amplias posibilidades de jugar en otro nivel. Yo me pongo como ejemplo, Manuel, yo parto de cero porque había futbolistas en el momento en que yo estaba en primera división o que estaba en la competencia, en la generación mía eran extraordinarios. Yo creo que del 100%, y si te puedes nombrar todos los existentes que hay en la zona que jugaron en primera división, eran superiores de calle a Franco Zúñiga. Pero la gran posibilidad del hambre, de la necesidad, de la disciplina, me dio ese minuto para poder competir. Entonces los chicos que llegan de cero y les veo esa esperanza y esa hambre y esa disciplina, bueno, los abrazo como si fueran mis hijos porque entran al mundo de la exigencia. Y para mí la exigencia se basa en el estudio, en la disciplina y en la mentalidad 100% positiva que se puede. Yo tengo muchos años de conocerlo y siempre que le caracteriza a Franco es trabajar con jóvenes, los famosos pelones de aquel entonces que siempre se rapaban a los chavitos que iban a debutar. Ahora que se trabaja con chavos con menores, de menor edad, sí hay una ausencia, sí hay un estanque de nuestro fútbol, hablando de Tampico, Madero, Altamira y toda esta zona, para que surjan más jugadores. Yo he visto actualmente, y los tengo muy perdidos, porque no nacieron de un equipo de casa, nacieron de escuelas y que algunos se va a Pachuca, otro se va a Monterrey, a Puebla, América. A veces me habla un papá y me dice, oye, mi hijo está en Pumas.
Ah, qué bueno, ¿desde cuándo? No, desde hace 3 años. Desconocemos esa parte, porque yo creo que se ha caído en una laguna. Y ahora que trabaja perfiles distintos, en este caso con chicos de menor edad, y la experiencia que tiene ya haber trabajado como profesional, la mentalidad cambia mucho, Doc. ¿Ha cambiado la mentalidad o qué ha pasado para tener ese elefante blanco que en tiempo de surgir jugadores de la zona que brillen realmente? El trabajo, mira, yo tengo la fortuna de haber estado en Europa y estar en Sudamérica. El talento sudamericano, el talento europeo y el talento, vamos a decir, mexicano, porque es centroamericano, es el mismo nivel. La diferencia es que en Europa le incrementan la fuerza y le incrementan la disciplina y la alimentación. En Sudamérica es igual, son intensos, mucha fuerza, trabajan mucho el acondicionamiento físico, y en Centroamérica, o sea, especialmente en México, la alimentación es de cero, el trabajo es de cero, y el trabajo de resistencia físico, mental y cultural es de cero. Entonces partimos en que ya vamos perdiendo 3-1. Y cuando la formación cae en manos de los futbolistas que de una u otra manera estuvimos en primera división y que creemos que por ser futbolistas ya tenemos el don de ser inductivos en la formación de un chico, caemos en el error mayúsculo de que es frustración lo que está pasando en ese momento. Y los que no jugaron al fútbol, que son técnicos vocacionales, que no jugaron al fútbol, bueno, a veces dejan la cultura, el estudio, el viaje, el análisis, lo dejan a segundo plano y tenemos la enfermedad de la modernidad del internet, porque todo lo que escuchas en internet, un técnico escucha en internet, Guardiola chica por zona. Entonces él cuando va a dirigir en el equipo donde está o en la escuela que pertenece, dice vamos a achicar por zona. Y si por ejemplo Bielsa dice no, lo que pasa es que a mí me gusta más la belleza espiritual que el conjunto de obrero, entonces llega uno y dice bueno, tenemos que rompernos la madre y que saltar como leones. Entonces es una confusión que de una otra manera el único que tiene la repercusión es el joven. Por eso Tampico Madero no hay jóvenes en el estadio, por eso Tampico Madero no le da la oportunidad, porque ellos están pensando siempre en el ganar, primero económicamente y luego espiritualmente sentirse a gusto con el resultado económico que van a obtener, pero no con el resultado positivo. Aparte ven el talento local que llega con la ausencia del elemento y del fundamento, que simplemente están gordos, todos desparramados y que no tienen una esencia futbolística, pero tienen un hambre mayúscula que la tapamos con la ausencia del conocimiento. Toca dos puntos importantes. La preparación de los entrenadores actuales, que algunos se quedaron estancados en la actualización, o muchos o muy pocos. Puedo contar con los dedos de la mano los que yo he visto que siguen preparándose. Yo admiro mucho a un Héctor del Ángel que ha estado actualizándose. El caso de Gerardo Núñez es otro chavo que he visto que se actualiza, y otros más profesores que han estado y que trabajan en escuelas filiales, que son básicamente los que veo que se actualizan. Pero hay entrenadores antiguos que no los sacamos de ahí. Pero también toca otro punto, los jugadores. O sea, ¿de dónde es la culpa? O sea, ¿dónde hay que atacar para que ese complemento pueda hacer clip? Yo creo que se tiene que atacar la amargura, Manuel, porque el fútbol es tan democrático que te da la esperanza de soñar y sentirte el as en el fútbol, cuando la realidad, la cultura no la tienes encima. El futbolista profesional, tú dices algunos nombres, yo uno lo dirigí y otro tuve el placer de conocerlo y jugar con él. Bueno, aparte de ser buenos jugadores, fueron excelentes personas. Y en el tema de la preparación, yo sigo de cerca los jóvenes que de una u otra manera, técnicos que se preparan y que tienen una vocación totalmente diferente. Una cosa es la vocación y otra cosa es la ideología de querer aparecer en el fútbol. El fútbol es una especie en momento de extinción, porque se ha vuelto tan globalizado el tema que la belleza la confundes con la obrería. Eres un obrero, pero te sientes especial. Entonces, el fútbol siempre tiene que tener el espacio cultural, el espacio de la mentalidad psicológico y el espacio de la vocación. Tú tienes que sentir que estás para servir y que estás siendo parte del crecimiento de un niño joven que tiene la esperanza y que te deposita la confianza. Entonces la amargura en estos momentos invade la zona conurbada, yo creo que a nivel nacional,
porque los exfutbolistas que están en una división inferior, en una escuela, se sienten desplazados del medio, sintiéndose ellos figuras del pasado. Las figuras del pasado se quedaron en el pasado porque no tuvieron un presente cultural. El fútbol tú lo tienes que ir actualizando día a día y en base a conciencia y en base a responsabilidad, pero primero en esencia, uno tiene que comportarse como ejemplo, no tiene que ser un ejemplo a seguir, tiene que ser un hecho palpable y dejar demostrado la vocación que uno tenemos como futbolistas, porque eso es lo último que dejamos de ser. Él toca el tema de los exjugadores. Se han desvalorado. O sea, siempre hemos dicho y hemos compartido micrófono en las transmisiones de la Jaiba Brava y siempre defendemos la identidad, ¿no? que se tiene que tener con la Jaiba Brava. Siempre defendemos esos colores y decimos que no cualquiera tiene que vestir estos colores. Tenemos muchos exjugadores, muchos, una gran cantidad de jugadores de segunda, los mismos que jugaron en primera división, pero aquí en la zona realmente han sido valorados o ellos mismos se desvaloraron por su falta de preparación, Doc. Justo lo dijiste, das la respuesta y das la contestación, porque es así. Yo siempre he pensado que el individuo en este mundo tiene que saberse valorar, tiene que sentirse el mejor por esencia, pero lo tienes que demostrar con los hechos continuos día a día. O sea, un futbolista de primera división, yo he dicho que tiene que vivir de 10, tiene que vivir en ejemplo y tiene que vivir con la armonía de la vida en base a dedicar las pocas horas de vida que nos quedan a transmitir conceptos sanos. Pero cuando tú ves un futbolista que jugó en primera división mal vestido, que toman, que fuman, que van a las tortas de la esquina, que de una u otra manera se vuelven sinvergüenzas en el sentido común de la palabra, te das cuenta que la esencia del talento que les dio Dios o que el fútbol te respetó dejándote jugar o ser una figura de primera división, no la supiste valorar. Entonces ahora quedas de obrero, quedas en una plataforma, quedas en una esquina, quedas en una escuela dando clases, sin desmesurar o sin desacreditar los puestos donde ellos están, pero simplemente, bueno, el futbolista tiene que vivir diferente porque uno es ejemplo. Si yo hablo de los vicios, bueno, es que yo no fumo y no tomo, pero no lo hago por educación, no por conveniencia propia, lo hago por la necesidad de tratar de sentir la diferencia en la vida cotidiana. Doc, ¿qué hay que trabajar? O sea, con su experiencia en el fútbol, ¿qué hay que trabajar para que los jugadores actuales puedan sobresalir? Muchos nos quejamos y decimos, no, es que no hay equipo de primera división, no hay jugadores de la zona. O no hay equipo profesional, no hay jugadores de la zona. O sea, yo pienso que es el contrario. Si trabajamos todos en común, cada quien en su trinchera, pueden surgir jugadores que puedan emigrar a varios equipos. Lo mencionaba hace rato. Me he enterado de muchos que calladitos han hecho su trabajo y están en un equipo de primera división en fuerzas básicas, pero están. Pero, ¿qué hay que hacer para que no justificarnos y decir, no hay equipo profesional o estamos en segunda división, no surgen los jugadores, no hay jugadores? Porque a veces veo equipos que llegan y dicen, es que no hay talento en la zona. Yo veo un Sultán en tercera división con el 98% de jugadores de la zona y jugando bien al fútbol. Invictos en una tercera división que ustedes los conocen muy bien, es muy difícil. Son más de 140 equipos en tercera división. Y el equipo se mantiene en la tabla general de esos 130 en el top 10. Y hay jugadores de la zona. Veo un equipo de la Jaiba Brava con muy pocos jugadores de la zona. Con algunos que tienen ya su revancha, como la Chuya Moreno, el mismo Vázquez, gente como el Jesús Hernández, que son de aquí cerca de zona norte. Pero son pocos. O sea, yo quisiera ver 8, 9, 10 jugadores del Tampico Madero siendo una base de un equipo. La modernidad, Manuel, la modernidad nos ha arrebatado el hambre y la necesidad de estar en primer nivel. Si el equipo de tercera división Surtam va bien, bueno, es porque la estructura económica del equipo con un empresario local está haciendo las cosas correctamente. Finalmente, la oportunidad de los jóvenes en tercera división, mira que esa es una obligación, andar bien, porque es un fútbol
que adolece mucho del trabajo. Entonces, si tú trabajas un 10, un 15%, vas a andar bien, porque la esencia está ahí en un talento vocacional. Pero cuando subes a segunda división, donde hay un mundo un mundo envuelto entre la mentira y la verdad, el futbolista se confunde desde el punto de vista empresarial y se confunde desde el punto de vista económico, porque se cree merecedor, gracias a lo que vio en internet, que él podría jugar en primera división. Cuando hay chicos que tienen talento como la Chuya, que para mí es un chico fantástico, yo creo que él tiene que emigrar por vocación. Él no se puede quedar en una ciudad jugando en segunda división los últimos años y perderse como se han perdido tantos. Yo creo que el hambre tiene que exigir la presencia en un nivel competitivo y tocar la puerta en Pumas, tocar la puerta en América, tocar la puerta en Cruz Azul, ir a lo grande para que tengas la oportunidad real y que choques con la verdad. Yo siempre he dicho que lo intento a lo Titanic para morir a lo Titanic, o sea, muero a lo grande y lo intento a lo grande. Bueno, los chicos son conformistas, se quedan en una plataforma del tiempo donde recuerdan al Tampico Madero, la afición está envuelta en ese sentimiento, cuando eso es historia y mucha historia ha muerto, porque los grandes aficionados ya partieron, los grandes protagonistas que de una u otra manera fueron la esencia del crecimiento del fútbol como Chava, Barragán y Joaquín partieron. Entonces esto tiene que sufrir un cambio, pero un cambio estructural en la formación, un cambio estructural en la estructura deportiva de nuestra zona, partiendo del estadio, partiendo de una idiosincrasia que tiene que marcar la pauta de la oportunidad, porque si no hay oportunidad y no hay hambre, lo que reina siempre es la ignorancia y la amargura. Se me vienen dos temas a la cabeza con su respuesta. Número uno, el jugador tiene que ir a tocar la puerta, pero a veces por miedo, por cómo voy a ir yo a la puerta, se quedan ese intento. Yo quiero que un promotor venga y el promotor a veces lo hace todo menos apoyarlo. O sea, ¿qué tiene que perder ahí el jugador? O sea, no, es que ahí, Manuel, ahí está la formación. Volvemos al paso inicial, las escuelas de fútbol, ellos tienen que trabajar en el aspecto psicológico, pero ¿cómo van a hablar de psicología si no te dan un curso de matemáticas? O sea, ¿cómo van a hablar de estructura deportiva si no tienen una especialidad en la materia deportiva, dirección deportiva, inducción deportiva, o la carrera de entrenador, o la carrera de instructor? Simplemente cursos que de una u otra manera, de 2 días, con un personaje a nivel nacional, y eso pareciera ser que es unos frijoles fritos con un vaso de leche en la noche o en la mañana, que no me da la ponencia de poder pensar en el crecimiento de los jóvenes. El joven ahora no busca la oportunidad y no reclama la pertenencia porque ha crecido en la ausencia cultural, porque el chico ve el reflejo de aquellos que jugaron en primera y que fueron fantásticos, pero que en la escuela, en esencia, me dejan un espacio del tiempo mayúscula, entre confusión, entre él jugó fútbol, porque mira cómo es. Entonces hay ciertas cosas que el chico en la actualidad no se ubica donde tiene que estar: hambre, disciplina, vocación, pertenencia, y tengo que hacerlo en base a la mentalidad que uno tiene que tener. Esto no es de que yo quiero ser futbolista. Un día tenía una mamá que me decía, no, es que mi hijo, la verdad que le encanta el fútbol, dice, habla de fútbol, te sabe quién vendió el Real Madrid, quién compró el Manchester, quién va a llegar a la América. Le digo, bueno, ok, señora, pero que su hijo entrene, porque yo lo veo y no va a ser futbolista, él va a ser comentarista. Entonces la señora se queda así seria, pero esa es la realidad del fútbol infantil, donde todos tenemos una piedra que tenemos que quitar, la ignorancia, y parece que hacemos un muro de pertenencia. nos falta también estructura. Hablo de estructura de directivos, una buena organización donde se tenga un coach personal, donde se tenga un psicólogo, donde se tenga, a veces los equipos de fútbol en tercera y segunda no se tienen, ¿no? Esa parte se llega hasta primera división. Entonces la formación que tú tenías que tener en las básicas, en inferiores, no la tienes. O sea, también ahí partimos de eso. O sea, no hay un psicólogo, no hay un nutriólogo, no hay un coach personal, no hay quien trabaje esa parte. O sea, estamos acostumbrados a una directiva antigua. O sea, el crecimiento del fútbol también va de la mano a que una directiva se haga profesional, ¿no cree? No, tienes razón en lo que dices. O sea,
Yo creo que la modernidad nos ha rebasado y nos ha ubicado en la mediocridad, pero entendemos que gracias al Internet estamos actualizados totalmente, porque cuando hablamos de un sistema de formación, somos los mejores en cualquier escuela. Cuando hablamos de la creación de un futbolista, nosotros llevamos a los mejores, pero si hablamos de esencia y de personalidad, en esencia de lo que uno ve en el hecho, son simplemente palabras. Entonces, el futbolista lo que necesita es tener lo que es a nivel internacional, o sea, tener una instalación correcta. Yo estoy de acuerdo en que no tengas lo que tiene Franco Zúñiga, la Casa del Campeón, pero yo no puedo entender cómo entrenan en un parque o entrenan en una unidad deportiva o entrenan en un terreno y no pintan una portería. Yo no puedo entender cómo en una escuela de fútbol, pero no nada más aquí, a nivel nacional, no exigen que los entrenadores sean técnicos profesionales, que estudien la carrera de 2 años, 3 años. Entonces yo mañana, yo vivo en Lomas de Rosales, una buena colonia, mañana voy a poner ahí, ¿saben qué? Yo pongo pompas y pongo bolas y voy a cobrar. Total, si cobran bien puestas esas cosas, voy a cobrar. No, me cae salubridad, me caen miles de personas y me clausuran. Bueno, el fútbol tiene que ser igual. Nosotros tenemos que tener una formación en la creación. Primero tenemos que tener la personalidad para embestir la mediocridad. O sea, el TEC de Monterrey, recuerda que cuando llegó aquí decía, no, que está bien lejos, ahora cobra 30,000, ahora está lleno, ahora no hay cupo. ¿Por qué? Porque son los mejores. La pertenencia siempre te da la ponencia de ser un punto y aparte en la historia. Si tú quieres mantenerte en esa mediocridad latente, que todos vivimos ahí, Manuel, porque crecimos, o al menos Franco Zúñiga creció en esa basura de la ausencia, de la calle, sin familia, con todo eso que ahora la gente no cree, pero que tú que me conoces sabes que Franco Zúñiga fue un mal futbolista, pero en base a la mentalidad dimos pasos importantes. Ahora estoy en el otro nivel de ser técnico, entonces tengo que preocuparme por la formación. Los veo y les digo, estás gordo, no puedes comer, tienes que bajar de peso, córtate el pelo como la gente, no te pongas tatuajes, no te pongas aretes. Uno tiene que hacer un paso en la historia para marcar una diferencia. A lo mejor no se distingue, pero en personalidad vocacional de uno queda satisfecho. Sí, sin duda, sí, estoy de acuerdo en ese sentido, Doc. Regresando al asunto profesional y a lo que nos está sucediendo en el fútbol, porque muchos más en las redes sociales criticamos, decimos y hablamos. Vivimos de la historia, Doc, vivimos del recuerdo. O sea, esa es nuestra actualidad ahorita en el fútbol, aunque ya hay un cambio de generación donde muy pocos saben quién fue un Sergio Lira, un Hugo Pineda. Tienes que explicarles quiénes fueron. A los que les gusta el fútbol pues se meten un poquito más y saben, pero los de 30 años para arriba me puedo atrever a decir que vivimos del recuerdo. O sea, estamos estancados, ¿no? Sí, porque te vuelvo a repetir, pareciera ser que este es un ciclo de la vida en la cual en la zona conurbada nadie da el paso al frente para marcar una diferencia. Si tú hablas a nivel internacional, hablas de Di Stéfano, hablas de algo histórico en el Real Madrid. Si hablas en Holanda, hablas de Johan y dices un maestro. Y si hablas de Tampico, de la zona, tendríamos que hablar de Sergio Lira, de Paco Solís, de Garibaldi, pero en esencia, porque fueron unos jugadores fantásticos, que de una u otra manera en el corazón de ellos habita un buen ser humano. Pero en la ponencia de plasmar el sentido común con la generación nueva no respeta a la generación vieja, pero porque la generación vieja no ha levantado la mano y ha dicho las cosas con pertenencia. ¿Por qué? Porque ahora el fútbol se juega en base a la modernidad como no se jugaba antes. Antes había tanta exigencia, pero más vocacional. Ahora hay exigencia, hay plusvalía, hay economía, hay visión, hay censura, hay crítica y hay un mundo en el entorno del fútbol que representa dinero. Y antes no se manejaba así. Doc, la tecnología, ¿a qué voy? ¿A qué el internet, el Facebook, el Instagram y todo esto ha creado ídolos de papel o de moda? Yo recuerdo ahora en las finales del Tampico Madero, se llenaba el estadio. La gente ni siquiera se sabía 5 nombres de jugadores de la Calle Baraba, pero quería estar ahí, porque era la moda, era lo que aparecía en Facebook, era la foto del estadio, era llenar el estadio, y yo quería estar ahí. Y los jugadores eso como que a veces los vuela,
y se generan ídolos de papel. A lo mejor uno como medio de comunicación también tiene la culpa de alabar o de decir un jugador que está creciendo y decir que, pero ese jugador no está preparado para ni para una crítica ni para un aplauso, porque si eres crítico, eres el malo, si haces una alabanza, no te dicen nada, pero la tecnología nos ha rebasado en ese sentido. Creo que la tecnología, para mi gusto, y me gustaría su opinión, hace que muy fácil creamos ídolos de papel. Y estoy hablando de una segunda división ahorita aquí. Tenemos una segunda división en la cual veo jugadores de Instagram, jugadores que se preocupan más por la peinadito, se preocupan más que si huelo bonito, si me veo bonito. O sea, las redes sociales nos crean ídolos de papel. Bueno, es que eso es la educación. Yo siempre he pensado, por ejemplo, en el Tampico Madero, que existen jugadores que se creen o que piensan y que son buenos futbolistas. Ellos llegan al cobijo del nombre del Tampico Madero, porque Tampico Madero es el equipo en segunda división que tiene presencia. Por eso viene tanta gente a Tampico y se apodera de un equipo y se apodera de una zona y se apoderan de un entorno que ellos saben que afuera no era nadie. Entonces, el futbolista, el directivo, el aficionado foráneo respeta esta plaza, pero cuando encuentra una plaza muy cómoda en el sentimiento de que no hay exigencia, entonces el futbolista se acomoda. Hay futbolistas fantásticos, por ejemplo este chico Ramos, el número 33, es fantástico, muy habilidoso, lo veo y me encanta verlo jugar, veo el fútbol y pareciera ser que la naturaleza del tiempo me estaciona en una pisada y en un regate que da hacia adentro, porque me encanta ver el fútbol que tiene talento, pero en su cabeza no existe eso. Entonces, él existe la ponencia de que cuando él va a su casa, él no existe en su casa, en el entorno de la colonia. Él existe en Tampico en base al Tampico Madero que formaron grandes personajes como Joaquín y como Chava Barragán, y como toda la camada de petroleros entusiastas, y como toda esa afición que coreaba el nombre del Tampico Madero a las 12 del día igual a las 9 de la noche. Entonces el futbolista se acomoda en una zona donde no hay exigencia, y el periodista, que es el principal culpable de la situación del no crecimiento del talento local, porque hay un candado de que te doy y no me das. O sea, ves un buen futbolista y tú tienes la obligación de apoyarlo. Si él se pierde en el tiempo, no es problema del periodista, es problema del futbolista. Pero el futbolista, como ya viene con una mala creación infantil, entonces nos encontramos en una crucijada donde no hay verdad, y es lo que tenemos en la zona, no tenemos primera división. Es correcto. Doc, ahora veo, usted conoce muy bien al ingeniero Enrique Vadillo, se trabajó con él, tengo entendido, si no me equivoco, en el fútbol. Vino y rescató, voy a llamarlo de una forma así, lo que no teníamos después de que Orlegui llegó aquí, y de la noche a la mañana, cuando pensábamos que una organización como Grupo Orlegui, que tiene peso en la federación, íbamos a tener mejores reflectores, pues no, se volvió un aspecto político que al final, si no me das, no te doy, y se va al equipo. Orlegui es una institución importantísima en el fútbol mexicano. Después llega Vadillo, rescata la franquicia, revive ese amor o esa identidad al equipo, se va Vadillo por problemas personales, el equipo no asciende por un aspecto de reglamento, y llegan empresarios ahora locales a rescatar esa situación. Es la historia de siempre, Doc. O sea, ¿cuántas veces hemos vivido esa situación? Pero cuando con Orlegui nos sentíamos seguros, ¡pum!, se cayó. Cuando con Vadillo nos sentíamos seguros, ¡pum!, se cayó. Ahora llegan grupos de empresarios locales que algunos ya habían estado en el fútbol, no de lleno. Ahora tengo entendido que el 99% de la franquicia pertenece a ellos. ¿Es la solución para tener el reflector que se quiere? Mira, yo siempre he pensado que tantas invitaciones que me han hecho para trabajar en el fútbol profesional, que no me llama la atención. Ahora que estuve contigo de comentarista en Somos Barrio, se siente en el estadio un aroma de mentira y poca verdad.
se vive un sentimiento de que lo palpas con la piel, pero no lo escuchas con los oídos. Los elementos que parten de tener al Tampico en primera división es lo que flota en una mentira piadosa para que el aficionado se envuelva. Pero la creación real no la van a aterrizar nunca. Aquí no va a haber primera división en 30 años. Aquí no va a haber ni liga de ascenso de aquí hasta el 2030. Aquí no va a haber ascenso. Lo hemos marcado una y otra vez. Puede venir quien venga, puede venir Azcárraga con el América y aquí no puede jugar porque es un reglamento que está estipulado. No hay ascenso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo digo, ¿no? Tanta es la pasión, tanto es el derecho de querer tener un equipo en primera división. Bueno, vamos a hacer cabeceras con una capacidad de 8,000 personas por toda la parte de atrás de Sol, por la portería y por la otra portería, 8 por 3, 24 y 24, 45,000 aficionados. Tenemos un estadio con sede mundialista. Tenemos que estructurar las bases para tener un crecimiento diferente. Aguascalientes lo hizo, está en primera. Juárez lo hizo, está en primera. Cholos lo hizo, está en primera. Chivas hizo estadio nuevo, Santos hizo estadio nuevo y Monterrey hizo estadio nuevo. O sea, no se dan cuenta que los mensajes son, si no tienes ascenso, no inviertas. Voltea y ve al 7,5 y ve ahí a los chicos y mételos a jugar. Que pierdan todos, pero van a crecer en 3 años. Hay un técnico en la zona que me encanta, bueno, hay varios. Roberto Rocha, Miguelito Hernández, el mismo de los Santos de Chivas. Son técnicos jóvenes, el mismo del Ángel, el mismo Magallón que se va de aquí. Y hay muchos por ahí, Núñez, que me encantan cómo manejan el fútbol. Roberto Varela, Carlitos Martínez en la Escuela de León, que no entiendo cómo crecieron a mi lado y ven el fútbol de diferente manera. Yo no lo entiendo. Yo no podría ser filial nunca, porque primero está la pertenencia y la vocación que la igualdad. Entonces, ¿qué necesita el estadio? Necesita crecimiento, no necesita ascenso porque está prohibido. ¿Qué necesita el estadio? Una estructura de un respaldo para que FIFA nos dé un aval federativamente el ascenso a primera división en 5 o 6 años. ¿Qué necesitas? Empresarios entusiastas como los que tenemos. Yo platiqué con el presidente de Tampico Madero, de la ciudad de Tampico, y le dije, no hay ascenso, presidente, no se meta. Esto es un proceso que tiene que llevar a cabo. El día que en la cancha jueguen 11 tampiqueños, voy a creer en el ascenso. El día que en la cancha juegue el talento de casa y vea camiones y trascabos en el estadio haciendo hoyos para crear bases de la modernización del estadio Tamaulipas, voy a creer. Comenzamos a sembrar el primer paso para estar en primera división. Claro, yo lo dije, Franco Zúñiga es la única posibilidad que tienen para estar en primera división. Pero si yo sueño como loco, ¿por qué no aterrizamos una locura? ¿Por qué no aterrizamos el amor por el talento? ¿Por qué no aterrizamos la bravura de ser la jaiba brava en la hechura, en la cultura y en el hecho? Yo no entiendo, Manuel. Estamos años luz, entonces nos falta mucho. Muchos años. Yo creo que 2030 por reglamento no hay ascenso. Entonces, ¿de qué me sirve traer otra vez al chico Ramos que regresó de Liga de Expansión de refuerzo al Tampico Madero? ¿Por qué no voy al 7,5? ¿Por qué no? Bueno, está cerrado ahora. ¿Por qué no voy a las deportivas, a la unidad deportiva fantástica que hizo nuestro presidente? ¿Por qué no voy y busco el 10 ahí? ¿Por qué no agarro, hay un chico que se llama Gaby, que yo lo quiero ayudar, Gabriel Mar? ¿Por qué no lo agarro y lo pongo de 10? ¿Por qué no voy y busco en la facultad ahí con Roberto Roche, que hay varios jugadores ahí en la universidad? ¿Por qué no aterrizo? ¿Por qué no obligo al entrenador de casa a que vaya a los campos amateurs? ¿Por qué no? Porque se sienten de primera división. Pero ojo, señores, no estamos en primera, estamos en la división que no queremos estar, segunda división. En Somos Barrio hicimos un torneo hace 2 años, nació, que es la Liga de Campeones, le llamamos la Champion tan pequeña, donde se volvió un torneo de barrios. Hablo de la Borreguera, de la Morelos, la Candelario Garza, las colonias de Monte Alto en Altamira. Hay jugadores muy buenos, doctor. Fantástico. Nos afiliamos a IFA 7, que es una Federación Internacional de Fútbol 7, y vinieron a hacer visorías. Y fueron, que le gusta, unos 80 jugadores. Que 80 para mí son muy pocos, por la gran cantidad de chavos que tenemos en la zona jugando fútbol, de los cuales se eligieron a 4 para estar en la selección.
mexicano. Ya están en su proceso. Hoy debutan en la Copa América de Fútbol 7. Un portero, que es Agustín Vázquez, el Abraham Figueroa, el Bubo Figueroa, que fue ex profesional, Kevin Cabrera, de Cremitas, que jugó también por tercera división, y un chavo que se llama Neri, que también estuvo ahí. Y está en la selección de Fútbol 7. ¿A qué voy? A que si hay talento, o sea, si hay tan pequeños, si hay maderenses, es el tamirenses, pero a veces nos cuesta mucho, y vuelvo a lo mismo, la envidia del maestro de la escuela, la envidia de un entrenador, la envidia del ex, cómo va a salir este chavo no, este chavo sí, y empezamos a bloquear jugadores. O sea, ¿cuándo se va a acabar esto, Doc? No, el día que se fajen los pantalones. Por ejemplo, mira, aquí la manija del tiempo la pueden manejar los nuevos directivos. Si ven los comentarios que hace Franco Zúñiga, ojo, yo no quiero trabajo, a mí no me importa para nada. O sea, no tengo la menor intención. Tengo el amor y la vocación y un idilio con este balón y con el fútbol y con todo el entorno que, bueno, uno da un punto de vista. Pero el día que el joven se amarre los pantalones y vaya y toque las puertas de América, de Pumas, de Cruz Azul, el día que los papás hagan lo correcto y que exijan en las escuelas donde están sus hijos, entréname mi hijo correctamente, el día que los papás sean los primeros entrenadores, como digo yo, que en su casa coman como la gente. Claro, estoy hablando de los papás que quieren que sus hijos sean futbolistas, estoy hablando de los futbolistas que quieren llegar a primera división, estoy hablando del aficionado que realmente siente el fútbol profesional, y estoy hablando del comentarista que no es envidioso y que es vocacional. Es una cadena muy difícil de romper, que en este momento no existe. La realidad es que no tenemos primera división. No, ¿qué hay que hacer? O sea, actualmente tenemos un equipo que es segunda división, ya lo platicábamos, con empresarios de esa zona. Bien lo menciona usted, es muy difícil poder ascender, una por reglamento y otra porque no tenemos las condiciones estructurales para poder hacerlo. Pero, ¿cuál es el camino que hay que recorrer? Para mí es bien sencillo. Yo siempre he dicho que tenemos que aprovechar la modernidad. Por ejemplo, llámese el Tampico Madero, que no es Tampico Madero de ellos, Este es un Tampico Madero de todos. Siempre el Tampico Madero les da de comer a muchos sin merecerlo. Entonces, en este momento, es Tampico Madero que tiene que tener la esencia de la creación en base a la cultura. Hablamos de que tiene que haber la oportunidad para la gente de casa. No debe de haber extranjeros en casa. Vienen dos colombianos, que lo tengo que decir, yo prefiero dos tan pequeños. Vinieron un paraguayo y no sé qué era el otro, yo prefiero un maderense. Entonces, tenemos que pensar en la creación del futbolista, en la oportunidad. Tampico Madero tiene que voltear y agarrar todas las escuelas y darles un apoyo económico para que ellos tengan una exigencia y dejen de ser filiales. Yo me imagino los que son filiales de, vamos a decir, del Manchester City, por no decir un equipo de la zona. Seguramente en el Manchester City, ahí tienen el nombre apuntado de ellos. Ni existe nombre. Aparte van y pagan por ser filiales. Es una cosa de locos, entonces tienen que ser parte del Tampico Madero. Y Tampico Madero les tiene que pagar a ellos. Tiene que hacer cursos internacionales, mandarlos a Europa a estudiar. Mira, por ejemplo, Roberto Rocha es el único de la zona que fue a Sudamérica y que fue a Europa. Es el único de la zona que se ha especializado en la formación. Y es el único de la zona que muchas veces es menospreciado su trabajo. Ahora trabaja en la unidad deportiva, pero él tendría que estar como director del fútbol en ese nivel. Él tendría que aprovechar una oportunidad, pero a lo mejor a uno le cae gordo, a ti te cae gordo, a mí me cae gordo, a aquel le cae gordo, y lo queremos bloquear. Entonces estamos bloqueando a la cultura. Es increíble, por ejemplo, de los Santos, ¿cuántos chicos tuvo de Chivas? Como 400, 500. ¿Qué pasa con esa clase de técnicos que de una u otra manera tienen esa bendita suerte de tener la creencia infantil a sus lados? Bueno, hay que apoyarlos, hay que exigirles a ellos y hay que apoyarlos. Hay que proyectarlos a Europa para que ellos tengan otra visión. Hay que educarlos culturalmente para que ellos tengan una personalidad y sean un ejemplo. Y te vas así, Manuel, paso a paso. El directivo del Tampico Madero tiene que bajar la guardia y no sentirse el dueño de la zona. Pero no por eso se siente dueño de la zona. Se tiene que sentir el obrero de la zona, el escalón del futbolista y el servidor público de todos los que están envueltos en el fútbol profesional. Sí, sin duda, doctor.
La verdad, yo le agradezco mucho que haya venido a platicar con nosotros. ¿Algún mensaje, algo que quiera mandar, que no haya tocado y que a usted le gustaría mencionar a la gente que nos está viendo? No, simplemente invitarlos a que sus hijos tengan el sueño de seguir siendo futbolistas, que Franco Zúñiga fue un futbolista de muy poco talento, pero con un hambre necesaria, que tuvo la oportunidad de manejar al Tampico Madrid a Correcaminos. Ganamos todos en el Tamaulipas en base al trabajo, que tuve la oportunidad de debutar gente jóvenes. Yo que hablo mucho de los jóvenes, bueno, debutamos muchos jóvenes y pusimos récord de goles, récords históricos, y que de una u otra manera yo tengo la esperanza puesta que después del 2030, de aquí al 30, tengamos una estructura en el estadio en base en obra, no en campeonatos, ni en historias, ni en copas. Siempre he dicho que los que dicen, pero somos campeones, de una u otra manera no hicieron nada. Puedes tener el campeonato, lo tuvo Orlegui, ¿y qué pasó? Nada. Lo tuvo Vadillo, ¿y qué pasó? Nada. ¿Y qué seguirá pasando? Nada. Pero parece ser que la nube de la mentira lo sigue envolviendo. Tenemos que valorar a la gente de casa, tenemos que postular los talentos como obligación a los presidentes. Aquel que se atreva a ser presidente del Tampico Madero, hay que retarlo de frente y decirle y obligarlo a que le dé la oportunidad a los jóvenes. Aquel que viene de afuera, hay que exigirle hasta cómo camina y dónde duerme y qué come, porque el Tampico se debe de respetar. A los niños que van creciendo se les debe dar la inducción correcta de enseñarles que esto es una zona que hubo unos jugadores muy buenos que dieron nombre a esta plaza y que ellos la tienen que respetar en su formación, en su alimentación, en su cultura. Y para todos aquellos que de una u otra manera creen que Franco Zúñiga de una u otra manera está loco, vamos a dejarlo sobre la ventana. Bueno, quisieran vivir un año, un día, una hora de Franco Zúñiga, que siempre se ha sentido el mejor, pero en base a los hechos, no a las costumbres, en base al hecho, no al ejemplo. Yo creo que el fútbol me ha dado la ventana, ese balón me dio la oportunidad de ser diferente, me puso en Europa, me puso en Sudamérica, me puso en Centroamérica, me dio becas, me dio todo, gracias a la disciplina, Manuel, gracias a la oportunidad tuya que siempre creíste en mí de hace 20 años y a la poca oportunidad que me dieron otros comentaristas de conocerme a fondo y que la envidia lo rebasó y que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Aquel que degradó, desprestigió y quiso opacar a Franco Zúñiga me obligó a excitar más mi competencia, me invitó a cada día ser mejor, a que si yo quería tomar, a que si yo quería fumar, lo fui dejando paso a paso porque la crítica era bárbara, Manuel, porque me querían de una u otra manera desprestigiar sin sentido común. Y a los que ayudaron, a los que ponderaron, a los que pusieron en primer lugar, en la primera lista, a los grandes futbolistas de la zona, ahora se están muriendo de hambre juntos, ¿eh? El fútbol es muy democrático, muy benévolo, te da todo, pero muy exigente. Cuando te quita la moneda, mira a Cabañas, mira a Walter Gaitán, mira a todos esos futbolistas, por no decirte los de casa, que se quedaron en la calle y que de una otra manera no tienen la posibilidad de volver a patear un balón. Doctor, muchísimas gracias por esta charla. ¿Y si realmente está loco el doctor? Un poquito, me encanta la locura. Doc, muchas gracias. Me encanta la locura, pero tengo mi manicomio propio. Es correcto. Y eso pocos. Invita a la casa del campeón a la gente. ¿Cuándo ya se va a inaugurar o no se va a inaugurar? Ya se va a inaugurar. Lo que pasa es que como estuvo feíto el tiempo, los días y compromisos de gente importante que iba a venir, le damos una nueva fecha. Pero va a estar bonita. En enero, febrero todavía se va. Quiero hacerlo el 14 de febrero, el Día de la Amistad. Pero bueno, vamos a esperar porque también los climas son los que me van a marcar la pauta. Ojalá y la gente le haya gustado y le guste algún día platicar con Franco Zúñiga. Hay página de la Casa del Campeón, sus redes sociales. Página, Face, yo digo muchas cosas, critico todo, hablo de frente, no tengo ninguna, ¿cómo decirte? Ninguna cosa que me calle. No hay empachos. Soy un humano normal, debo como ustedes, me deben como ustedes, trabajo y hago. Lo único que no puedo ser como todos, ser conformista. O sea, siempre trato de buscar la excelencia y tratarme de sentir diferente. A mi mujer, a mi hijo, a mi otro hijo, a mis nietos, a mi señora, a mi hija. Les ha ido fantástico. Mira, Manuel, aunque la muerte me visitó, seguimos de pie. Tengo una familia de 10 que nos hemos abrazado de un solo baúl, el baúl de la esperanza, que hemos caminado juntos contra la marea y hemos sido unos piratas cautivos, siempre hemos aguantado las embestidas.
pero la creación de la familia está por encima de todo, que es lo que yo quiero transmitir en todos los jóvenes, el concepto de la mentalidad, de ser diferentes, de que si Franco Zúñiga estudió, pues cualquiera puede estudiar, hombre, y que si Franco Zúñiga jugó, pues cualquiera puede jugar, y si Franco Zúñiga no fuma, no toma, estudia, viaja por el mundo, me subo a barcos, voy a Europa, voy a París, voy a Francia, voy a muchos lados, gracias al bendito fútbol, cualquiera lo puede hacer. Lo único que no puede hacer cualquiera es la disciplina fantástica que ha tenido Franco Zúñiga en base a la exigencia. Tú sabes que el creer y el poder está muy fácil el trecho, pero el levantarte temprano, el no comer, el no tomar, el cuidarte, el estudiar, el leer, el aprobar, el ir a la universidad, el caminar, el gatear, el morirte de hambre y el llorar, está cabrón, Manuel. Y Franco Zúñiga lo llevó a la perfección eso. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Hasta aquí la entrevista con Franco Zúñiga. Muchas gracias. Excelente día, buena vibra. Pásala muy, pero muy bien.